después de las explicaciones, vamos a dar otra herramienta. Esta vez está basada en lo que llamaríamos vudú, magias, ¿eh? Vamos a jugar con esos conceptos. Es decir, aquí hemos traído una muñequita como representación, no es que vamos a jugar a muñecas, sino que vamos a explicar un poquito en qué se fundamenta el acto psicomágico que hemos creado para romper estas dinámicas, estos lazos, estas ataduras que tenemos hacia el sistema, tanto religioso como laico, ¿de acuerdo? Entonces, la magia en sí, desde la cuántica, lo que estaríamos haciendo es, vamos a poner por ejemplo el vudú, del que hablábamos. Un ejemplo. Es crear un doble tuyo, un falso doble, es decir, esta no soy yo, pero puede representarme a mí en determinada situación. Entonces voy a ejercer sobre ella la influencia que yo quiero que se produzca en mí o en otros, en este caso, como haría el sistema con nuestro falso doble. El sistema crea un falso doble nuestro, es decir, como un muñequito de vudú legal. Este muñeco de vudú legal que ellos hacen, esta identidad que se utiliza para todas las transacciones legales, tanto eclesiásticas como laicas, decimos, ¿no? Todas las que están dentro del sistema, es sobre lo que estos seres que nos manipulan, que nos dominan, no les voy a poner nombre porque siempre me va a sacar algún titulillo, porque como saben más, pues claro, me la va a liar. Entonces, estos seres que nos manipulan y nos dominan, lo dejamos ahí, ¿te parece? Ahí se queda bien. Ejercen esa influencia sobre ese falso doble nuestro. Al ejercer la influencia sobre el falso doble, ellos se escapan de el karma que les tocaría recibir, porque por ley universal tú recibes de vuelta aquello que hagas 3 veces multiplicado por 3, o sea, 3 veces 3, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le hago daño a esta muñequita pensando que es fulanita de tal, voy a hacerle ese daño a la muñeca, la identifico con fulanita de tal, como no se lo estoy haciendo a fulanita, que se lo haga a la muñeca, fulanita recibe el daño y yo me escapo de pagar las consecuencias. Esto sería un poco cómo funciona el sistema que tienen montado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, como decía, un acto psicomágico que nos va a explicar Sergio, en el que se rompe con esa identificación nuestra del muñeco. Se corta la atadura. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es desligarnos de ese falso doble, para que no nos lleguen los daños y que cada uno pague con lo que le tenga que pagar. Que si han hecho un daño, pues ellos verán. No vamos a decir que lo paguen, ellos verán, ¿no? Si en el momento que cortas con el que quiere actuar sobre ti, el que te quiere depredar, y no hay acceso, su acto le vuelve a él. Es crear como una especie de pantalla de protección. Entonces toda usurpación, toda depredación, todo acto de ataque le vuelve a uno, porque a ti no te llega. Después tenemos que comentar que desde la parte de religión, cuando hablamos de religión no hablamos solo de la religión católica. Entra todo tipo de religiones, musulmana, la judeocristiana, budismo, todas las ramas de magia, tanto africana como americana, como europeas, etcétera, etcétera. El hinduismo, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea una creencia, que siga una corriente en la que haya X personas que son los que dirigen el cacao, que no soy yo misma libremente, en conexión con todos mis seres. Incluido las sectas. Y las sectas, muy bien. Y las religiones africanas, hemos comentado las religiones africanas. Sí. Y el vudú, toda organización hermética que se cree que da unas enseñanzas herméticas, eso también es una secta. La masonería, una de ellas. Y otras tantas que no tienen nombres tan conocidos, pero que también están por ahí. En el caso es que en estos casos, el que ejerce de mago, sacerdote y demás, en muchas ocasiones, no vamos a decir en todos porque todos no tienen esta intención, pero hay muchas ocasiones que se sirven de los adeptos de esa corriente, ¿de acuerdo? Esas personas son manipuladas por el que dirige el cacao y son las que se comen el karma. Es decir, si este personaje, que es el que manda, o el que dirige, o el que se supone que sabe, sacerdote, influye de alguna forma determinada, sin decirles directamente, haced esto, haced aquello, sino que lo deja entrever sin decirlo directamente, yo a él no le estoy dando la orden de que haga nada, pero él
recibe mi orden a nivel subconsciente, es una orden subliminal que se lee, se deja entrever entre líneas. Él acata esa orden, la ejecuta y él se come el cacao. Él se come el rebote de la energía. ¿Por qué? Porque es el que la hace. Yo no se lo he mandado. Él ha entendido que debería de hacerlo, pero yo no le he dado una orden directa de que lo haga. Entonces esto funciona mucho en las sectas, en las religiones, Escuelas como decíamos, en las escuelas iniciáticas de magia y demás. Lo digo para que lo sepáis, porque hay muchos que no sabéis eso y vais directos a meteros al meollo hasta aquí, con muy buena intención, con mucho cariño, con buena fe, pero al final lo que está pasando es eso. Y la mayoría eso lo ignoran, porque eso no es algo que se explique en las escuelas iniciáticas, ni en las escuelas de magia, porque es una herramienta, unas que se guarda en la manga, el mago, el sacerdote o el que dirige en ese caso el cacao. ¿De acuerdo? Podemos incluir la religión, el vudú, candomblé, la santería. Eso pasa igual con el doble que ha hecho el sistema. Ejerce esa influencia subliminalmente entre líneas sobre ese doble nuestro. A nosotros nos llega la porquería y ellos se escapan de pagar las consecuencias. Y en todas las religiones estas se suele utilizar, que mencionaba Sergio, se suele utilizar lo que llamamos un testigo biológico, ¿de acuerdo? Entonces se hace el muñequito y se le meten pues los típicos cabellos de la persona, las uñas, fluidos... Para vincularlo, para crear una vinculación. Escamas de la piel, mil cosas, prendas de ropa en las que están impregnadas pues el sudor o el olor de la persona, y sabemos desde la cuántica que nada está separado, todo está unido. Es crear un fractal, una réplica tuya, simbólica o un arquetipo. Lo que hacen realmente es enlazar, como se llama en cuántica, dos átomos, ¿no? Dos partículas, las enlazan. Esas partículas, una vez enlazadas, ya hay pruebas hechas que lo demuestran, que cuando tú las separas, aunque sea en una punta u otra del universo, una punta u otra del mundo, del espacio, al ejercer una influencia sobre una de ellas, la otra responde automáticamente en el instante. Hay una reverberación. Así es como funciona la magia, ¿de acuerdo? Yo ejerzo la influencia sobre esto con mi intención y esto está unido a mí, por lo tanto, aunque esté en la otra parte del planeta, me va a llegar a mí esa influencia que se le está haciendo al muñeco con la intención que se le inflige, porque no solo es le clavo un alfiler, es le clavo el alfiler con la intención que yo le estoy clavando el alfiler. Ese alfiler no solo es que me pega un pinchazo y ¡ay! Me pincha, no, es ¡ay! Me pincha y lleva esa intención determinada de que se te rompa el brazo, de que te caigas o de que mil cosas más que hay gente como mala idea, hay que decirlo. Yo como canalizadora y demás he tenido mucha gente que me ha llamado para hacer cosas que tú dices, pero bueno, ¿cómo se te ocurre? Pues sí, hay gente con esas intenciones. Con esto no quiero decir que haya que tener miedo, porque el miedo no hace nada positivo en nosotros, pero sí que hay que ser consciente de ello y simplemente, en este caso, por ejemplo, con el doble legal, tomar las medidas que consideremos oportunas al respecto. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que también podemos incluir las órdenes, la orden de Malta, las órdenes de los Rosacruces, es decir, todas las órdenes también podemos incluirlas. Sí, todo lo que sean corrientes, como decía, católicas de pensamiento, católicas religiosas, órdenes religiosas de pensamiento, todas estas corrientes iniciáticas, todo lo que haya una persona dirigiendo y el resto que obedece, generalmente prestar un poquito de atención y como mínimo ponerlo en cuarentena bastante. Que eso nos genera un contrato en el cual lo que buscamos es sentirnos arropados y al final el resultado final nos va quitando más que nos va dando. Entonces vemos que al final no... Eso es otra cosa que no he comentado y que también está bien. Cuando tú entras a formar parte de cualquier religión, de cualquier corriente iniciática, de cualquier tipo, por ejemplo, de escuela de magia, etcétera, etcétera, de todo lo que hemos hablado, estás haciendo un contrato, aunque ese contrato no sea escrito, ¿de acuerdo? Hay un contrato implícito, un acuerdo, una intención de... Ese contrato, cuando tú trabajas con X entidades, ya sean angélicas, ya sean demoníacas, ya sean del bajo, del alto, del medio, da igual el nombre que le pongáis, da igual la esfera en la que las coloquéis y la dimensión en la que se encuentren.
hay un intercambio de energía siempre. Tú siempre estás dando algo a cambio de tu vida, a cambio de aquello que estás haciendo. Aunque aquello que estés haciendo no sea para ti, sea para otra persona. Tú eres el que lo hace, tú eres el que lo pagas. Y eso que damos a cambio, muchas veces no sabemos lo que es. Y se va en salud, se va en seres queridos, se va en problemas económicos, se va en 1000 cosas que nos encontramos en la vida. ¿De acuerdo? Muchos no saben por qué es, y es porque están trabajando con X fuerzas que no dominan, que no controlan, que no conocen, y hay ese intercambio. Entonces todo esto hay que saberlo antes de hacer cualquier cosa, saber a qué te arriesgas, saber a qué te comprometes, saber qué es lo que realmente estás firmando. Que es muy bonito jugar a Harry Potter, yo me pongo el gorro, saco la varita, qué bien, pero vamos a empezar a saber y a ser conscientes realmente de aquello a lo que nos estamos comprometiendo, más allá de lo que aparentemente hay. Es como la letra pequeña de los contratos. Tú vas al banco, te sacan una parrafada y tienes unas hojas con unas letras grandes que se leen bien, vale, aquí hay 10 cláusulas, pues bien, sí, y luego hay 300 con la letra pequeña. Pues esas son las que realmente nos fastidian la existencia. Y en todo esto es igual. La que no leemos, la que no se ve, aquella que es minúscula, que parece que no tiene importancia, eso es lo que realmente nos atrapa. Es lo que nos ata. ¿De acuerdo? Podemos incluir también las estructuras piramidales como Amway, que si se llama Am en sumerio es el toro, el camino del toro, Amway. Pues ese tipo de estructuras que al final uno cree que va a recibir y al final te acaban quitándolo todo. Muy bien, pues yo, si os parece, ya directamente... Y habláis un poco también de las estructuras, es decir, hablamos de Illuminati, ¿no? Illuminati pertenece gobierna una serie de países, ¿no? Esos seres y esos países tienen unas órdenes a través de la Comunidad Europea, de la OTAN, que básicamente tú cuando entras en el ayuntamiento te suscribes, empiezan a atarte con todos los contratos que haces. O sea, es el DNI, el pasaporte... A través de ahí es donde te atrapan a ti. Exactamente, eso también tendrías que explicarlo bien. Digamos, tú has cedido tu poder al sistema laico, en este caso al Estado civil, y luego el sistema civil, pues como si fueras un bono, una acción, te va revendiendo a otros. Y tú no puedes hacer nada porque tú ya tienes el compromiso con lo que se llama Estado. Y entonces tú estás recibiendo unas repercusiones que tú no has decidido, pero como tú tienes un compromiso con este te revende a otros. Y entonces tú estás ligado a otros y al final no sabes de quién dependes o a quién te han vendido. Hombre, yo sé, por ejemplo, que cuando naces te inscriben lo primero, antes de 3 días, en el registro civil, lo típico. Pero después también está el típico bautismo, que llegas a la iglesia, te bautizan, ay, qué bien, qué bonito, una ceremonia, vamos a purificar al niño, a quitarle el pecado original y todas esas cosas que traíamos a cuesta. Ahora parece que ya nos lo han quitado y nos estamos escapando de un poco de esas cosas. Pero cuando tú haces eso, no somos conscientes de que estamos vendiendo nuestra alma a la iglesia. El contrato es un contrato de venta de tu alma a la iglesia. Ya no te pertenece tu alma. Vender el alma al diablo. Que es lo mismo que si te metes en una secta satánica y dices, no, es que voy a hacer una transacción con Satán porque me va a dar dinero, me va a dar lujos, me va a dar, pero yo le vendo mi alma. Pues señores, estamos haciendo lo mismo y no lo sabe la gran mayoría de personas. Porque si tú has vendido una parte, es decir, tu cuerpo emocional, tu cuerpo etérico, tu cuerpo físico y líquido está atrapado a él. Es decir, si yo te atrapo a nivel emocional, es decir, tu tercer cuerpo, el cuerpo que llaman gaseoso, si lo llevamos a la física, tú no te puedes alejar allí, estaría vinculado, estás atrapado. Porque todo está unido. Entonces, todo está unido, esa parte es la que no permite que las demás sigan libremente, sino que esa parte es la que ata al resto y te mantienen sujeto a sus intereses y a sus gobiernos y a sus manejos y a lo que ellos desean hacer contigo. La cuestión es decir, creo un doble, es decir, para yo atacar a una persona le creo un falso doble, es decir, un arquetipo, un símbolo, lo ataco y él recibe el ataque. ¿Qué hace el sistema religioso laico? Crea el doble, tú canalizas luz, canalizas tu bien, se vincula aquí y lo aprovecha el Estado, o el sistema laico o el sistema religioso. Y tú venga a esforzarte para llenar tu ámbito o recibir riqueza, o mal llamado abundancia, y no te llega. No te llega porque viene, pero se va aquí, que lo tiene el sistema,
atrapado, y entonces toda la luz que tú canalizas se deriva, como si fuera una toma tierra, al sistema civil, al sistema laico o al religioso. Yo lo llamo la Draco Matrix, sistema draconiano. Muy bien, pues vamos a ponernos ya manos a la obra, si os parece. ¿Sí? Hacemos el acto psicomágico que ya expliqué en un vídeo anterior, y entonces vamos a hacerlo poniendo más o menos, y que luego cada uno pues puede quitar, puede poner más, puede completarlos, pero vamos a crear, si quieres, lo que llamamos protocolo o una manera de actuar determinada. De acuerdo. Unas bases. Entonces necesitamos un papel, un boli. Un papel blanco. Y entonces en la parte de arriba... Y tijeras. Y tijeras, sí. Entonces, un papel blanco, entonces en la parte de arriba ponemos nuestro nombre completo, como estemos registrados civilmente. Muy bien. Si tienes un apelativo que te llamen comúnmente, lo puedes poner también. Si no, pues no hace falta. Si te llaman, por ejemplo, con lo que tú te identifiques, porque al final estás hablando contigo mismo. Porque quien corta los lazos eres tú. Entonces, lo que se puede hacer es una firma. Yo, al lado de poner mi nombre, pues firmo. Hago una firma. Y aquí se queda plasmado yo me identifico con este papel. Entonces vamos a poner en la parte de abajo, vamos a poner el sistema para generalizarlo, y luego hacemos una derivación. Entonces ponemos sistema, y lo llamo también Draco Matrix, con lo que yo me identifico, con lo que quiero cortar. Cada uno que ponga lo que desee. Draco Matrix. Entonces, por un lado está el laicismo, el sistema laico. Pues nos llaman civiles, somos viles, villanos, nos llaman así. Ci de cornudo y viles, son unos malvados, los civiles. Entonces primero está el registro civil. Pues cortamos que esto está, digamos así, generalizamos con la partida de nacimiento, con todo, que se queda registrado, se queda ahí plasmado. Entonces está el registro civil, que normalmente son tus padres, con todo su buen querer hacia ti, pues son los que te registran y firman por ti. Luego llega, y cuando cumples la mayoría de edad ya eres tú que ya adquieres renuevas el compromiso ya firmando tú, que es el DNI, identificación. El DNI, que en cada país puede ser un documento diferente. Donde te asignan a ti un número. Yo el número lo pongo. El número, ahí está puesto, el número que me han asignado. Soy un número. Somos números. Sí, y luego nos quejamos de cuando vamos al médico que nos traten como un número. Claro, somos números. Entonces, claro, allí en el registro civil está lo que es el libro de familia. Aquí tienen el libro de... Aquí podemos ver, de aquí sale. Libro de familia quiere decir, latín, familia, grupo de esclavos. Entonces ya nos consideran un grupo de esclavos, además de villanos. Aquí está. Entonces, en el registro civil está el libro de familia. Entonces ya, digamos, cortamos con la esclavitud. Luego podemos poner entonces con eso yo creo que si quieres poner el matrimonio civil. ¿Por qué muchos matrimonios se rompen? Porque el compromiso, porque hay tres en el compromiso. Tú, tu pareja, sea mujer o hombre, y luego hay un tercero. Es posible que esas rupturas vengan por ese tercero, que es el que hace nexo de unión contigo, el pegamento, que es pega falso. Igual no son los que... Entonces, si tú adquieres un compromiso con alguien sin haber ningún intermediario, es posible que esa unión tenga mayor fuerza, mayor estabilidad.
Porque ahí estamos influenciados por unos terceros que no dependen de nosotros y ellos sí que pueden interceder para romper tu relación, si no estás dentro de unos parámetros. Entonces vamos al otro lado, que es el registro religioso. Matrimonio, ¿no? Ah, el registro. Religioso. Estábamos hablando del matrimonio civil. El matrimonio civil ya lo he puesto, correcto. Sí, ahora pensaba que te referías al matrimonio. Registro religioso. Muy bien. Entonces el primero es el bautismo. De la religión católica nos unen con Baal, bautismo. Si lo primero que hacen es unirnos con Baal, pues fuera. Bautismo. Y luego está la comunión con Baal. Te unes ya, es decir, ya, pues la comunión con Baal. Yo pongo comunión con Baal. Y luego, por si no tienes bastante, vas y te confirmas, lo reafirmas. Es decir, por si te escapas, para que te vuelven a reprogramar. 3, confirmación. Que por cierto, comunión y confirmación son unas palabras muy correctas siempre y cuando lo utilices, te unas con alguien. Por ejemplo, yo con mi pareja me confirmo y comulgo, es decir, comunión. Comulgar no, comunión. Y me confirmo, funciona, pero no con Baal. Claro, funciona muy bien con Baal porque así hemos estado muchos seres atrapados. Seguimos. Y luego está el matrimonio religioso. Que ahí nos casamos 3. Estamos 3 casados. 1, tu pareja, y luego cuando bailas con Baal, un vals, porque hay que bailar un vals, pues estás llegando al tercer amigo, que está en todos los lados y no lo vemos, el escondido. Ese está ahí metido en todos sitios. Eso está en la es, sopa. Eso es. Y entonces seguimos con el... entonces ya tenemos, yo he puesto el sistema Dracomatrix, registro civil, registro religioso, y si quiero les desarrollo un pelín y cada uno que lo ponga más o menos como crea. Si alguno no está casado, por ejemplo, se puede eliminar. Ya está. Y si uno no es católico, o no es cristiano, y es africano, o es y está unido a la santería o a otro tipo de orden, pues puede ponerlo. A orden de Malta, yo que sea, lo que se le ocurra. Muy bien. Entonces, podemos poner, yo pongo también el falso doble que nos han creado, pues nos crean un falso doble para luego intermediar en nuestra vida. Normalmente para quitarnos, para dar, por lo que yo veo al mundo, es decir, si todo el mundo se está quejando es porque algo le falta. Entonces pongo falso doble. Y también al final voy a poner, para especificar más, a la predación y a la depredación, que al final y al cabo es lo mismo, es decir, tanto depredar como predar lo han polarizado a la predación, es decir, a la usurpación. Entonces pongo predación, depredación y usurpación. Porque queda claro que como todos estamos atrapados al sistema, yo referencio solo a lo que es el acto de predar o depredar. ¿Por qué? Porque si tú estás jubilado y necesitas cobrar tu paga, o tienes que cobrar un impuesto que te lo tienen que devolver, o la devolución de la renta, pues lo tienes que recibir porque te pertenece. Entonces con eso no hay que cortar. Hay que cortar con lo que te quitan. Pero lo que te tiene que venir, que te venga, porque te pertenece. Todos los bienes te pertenecen y todos los males les pertenecen. Entonces yo más o menos ya está. Porque la usurpación, porque nos van usurpando la luz cristalizada, manifestada, pues ahora... Y la identidad. Y la identidad. Entonces ya está. Muy bien. Falso doble,
Y ya está. Entonces, ya lo tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es una raya. Yo hago 5 caminos, como expliqué en el otro acto. Otra raya, otra raya, otra raya, otra raya, otra raya. Y ahora que cuando ya he cortado, me he separado, yo me voy a quedar con 2 cosas. Con Norón, ponemos. Norón es lo que yo llamo como la gran luz. Si Nor es luz, Norón es la gran luz. Como cabeza, cabezón, es un aumentativo. Pero la gran luz, el sol central del multiverso, yo lo llamo Norón, que es el que me surte la fuente de luz. Y pongo aquí Monor. Monor es mi linaje en la tierra. La luz manifestada, mi linaje en la tierra. Me uno a la tierra y a la fuente. Así. Y yo soy como una bolita en el medio de un hilo que me voy moviendo como me da la gana, pero es la libertad. Entonces cogemos... Vale, y ahora que ya lo tenemos, entonces ya empezamos a cortar y a separar. Y hacemos... Seguimos haciendo los carriles. No hace falta que sean exactos, ¿verdad? Digo que no hace falta que sean exactos. No. Es un acto, estás hablando contigo mismo, para que ya no te depreden energéticamente. No tenga ellos acceso a ti para meter la mano en tu vida, el sistema. Y nos quedan... Entonces, cortamos con todos los contratos, los falsos contratos de depredación. Nos quedan por un lado las 5 tiritas, que después preguntáis, las 5 tiritas. Por otro lado, el papel con el nombre, DNI, nombre, firma, apodo, Norón y Monor, que es lo que hemos escrito en la parte de arriba. Y por otro lado, el otro papel con todo lo que hemos hablado del sistema Dracomatrix, con toda la parte de los contratos laicos y de los contratos religiosos. Y entonces ahora cogemos esto y hacemos un pegote, lo unimos. Entonces eso vas o al balcón de tu casa o vas fuera, le pones alcohol en un cenicero, lo prendes y que se esfume. Tú estás hablando contigo mismo y dejas constancia clara de tu voluntad. En un cenicero o en un cacharro metálico mejor. Cacharro metálico, cenicero metálico, algo que no vaya, pero normalmente no pasa nada, porque es rápido, son 10 minutos de ignición. Y luego tenemos el papel que queda, le ponemos una vela al lado, encima, como quieras, que esté identificada. Yo no lo llamo vela, porque vela es guerra, de velona. Entonces yo lo llamo Nor. Enciendes una Nor para refrendar este acto. Y esto lo puedes guardar un año, puedes de vez en cuando, si hacen más papeles, puedes volver de vez en cuando tú sientas encender más Nor, más luces, y ya está. Y normalmente, y cada uno, lo importante es que no olvidar que estás hablando contigo misma o contigo mismo. Entonces tienes que hacerlo según tú sientas. Pero más o menos con esto hemos marcado unas pautas, un protocolo, una manera de hacer. Y muy funciona. Bien. Entonces la bolita la quemamos con las 5 tiritas y toda la parte del sistema, ¿sí? Y este papel que queda con nuestro nombre, nuestra firma, nuestro apodo, el Monor y Norón, es el que vamos a poner junto a una vela hasta que la vela se consuma, una vela blanca de preferencia, que como dice Sergio no la llamamos vela, la llamamos Nor, porque es luz.
Entonces lo dejamos iluminándose, o sea, dándole la luz, tomando su luz durante todo el proceso en que se quema la vela. Cuando la vela se ha consumido, el papel lo guardamos, que lo podemos llevar con nosotros o tenerlo en un lugar donde tú sientas. Puedes hacer tu propio altar, que en vez de tener un monigote de alguien que no has conocido nunca, te pones a ti. Tú eres tu propio altar, te pones tu espejo y lo veneras, te veneras a ti mismo. Y ya está. Va a haber quien lo pregunte, ¿qué hacemos con las cenizas? Pues expulsamos. Las Pues podemos normal, echar, a la basura y ya está. las podemos echar al váter también. Al váter perfecto. Que se la lleve el agua, ¿Verdad? el ciclo. Me Porque gusta. siempre hay quien pregunta, entonces aunque son detalles que parecen tontos, pero luego la gente... Y luego yo la NOR también la podríamos llamar norón. Me gusta también norón. Es decir, es como que conecta directamente con el sol central del multiverso, norón. Me gusta. Muy bien. La llamita lo podemos llamar nor, y lo que es la vela la llaman un norón. Norón. La vela también podría ser dorada, También dorada o amarilla. Dorada muy bien. para simbolizar el sol. Muy bien, una velita dorada. ¿De acuerdo? Un norón. Pues aquí tenéis otra herramienta, para que no se quejen. ¿eh? No, que Estamos dando herramientas, ya dijimos que iríamos soltándolas. Lo que pasa es que todo de a la vez no se puede. Y hay que tener primero una toma de conciencia para que después esto surta efecto, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no sabes lo que estás haciendo, el subconsciente está haciendo un acto, un ritual que realmente no le sirve porque el consciente no tiene la información que necesita. Y de este modo, ambos tienen su parte. Ya tenemos una parte de toma de conciencia que seguiremos ampliando y una parte, en este caso, de un ritual, de un acto psicomágico, para decirle a nuestro subconsciente que esto se ha terminado, que rompemos con estas dinámicas. Y en el siguiente vídeo, más. Muy bien. Es bienvenida o bienvenido a la libertad, lo que entendemos como libertad, para poder recibir lo que realmente nos merecemos, que es lo que nosotros deseamos. Tal como hemos dicho, un recipiente metálico, el papel dentro, un chorrito de alcohol de quemar. Voy a apartar esto, tener cuidado, no vayamos luego a salir volando. Y con una cerilla larga preferentemente. Espérate, se apagó. Vamos a hacer que aquí haya un poquito de aire. Pues prendemos fuego simplemente. Veis que enseguida empieza a arder. Y lo dejamos que se consuma. Podemos saludar, ¿no? Decir adiós. Adiós. Le decimos adiós, adiós. Toma, te paso el micro. Quería aprovechar y tirar la pelota ya. Podemos saludar, decir adiós, Dice que hay que que se tirar vaya con Dios, de uno en uno. con Dios y para Dios. Mira, sí, se vaya con Dios este. Con Dios. Con Dios, con Dios. Bueno, también podemos ir visualizando como todo eso se va deshaciendo y va volviendo a, como tú dices, con Dios, Al retorno, a su lugar de origen. su lugar de origen. Y con eso se va disipando ese falso doble que nos han obligado o nos han inducido a vincularlo hacia nosotros Ujú. para poder ir transfiriendo pues todo lo que les ha dado la gana hasta la fecha, hasta el momento. Vamos que yo y entre el reset que me has hecho y lo del papelito estoy nueva. Hoy, mañana no hay quien me conozca. Ahora luego haré el mío. Yo prefiero individualizarlo porque cada persona tiene su historia y tiene su origen y entonces es una manera de separar el protocolo. Cuando termine de arder, simplemente cogemos los restos y o bien, como decía Sergio, los echamos al viento
al mar, al río o al váter en este caso, que va a ser donde van a ir. Así que... O al váter está muy bien. Sí, sí, al váter. Sí. Se va con va, al váter. Pues perfecto, al váter. Para él, es suyo. Nos pilla muy a mano. Así que no diréis que no lo hemos explicado bien. Ya sabéis. Muy bien. Pues como decimos siempre, todos los datos del vídeo, en toda la información, la encontráis en los subtítulos y en el texto adjunto a cada uno de los vídeos. En el YouTube tenéis que clicar en ver más y allí se abre el desplegable y tenéis todos los datos, en este caso, de Sergio y de su libro y de cómo contactar con él y todas estas cosillas. A disposición. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente. En el siguiente. Hasta luego. Prohíbo. Bien.